Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Vamos a comenzar. Y antes de comenzar, quiero que podamos orar, que podamos entregarle esta clase al Señor, que el Espíritu Santo pueda dirigir cada una de las cosas que vamos a estar transmitiendo y que nosotros como buenos eh, alumnos podamos poner en práctica lo que Dios nos enseñe a través de esta clase. Les invito a orar. Bendito Padre, en esta tarde nos reunimos aquí para alabar tu nombre y exaltarte hasta lo sumo, porque eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das para continuar aprendiendo por medio de estas clases de exégesis y predicación. Te pedimos, Señor, que despiertes nuestros corazones y nuestras mentes y que avives en nosotros el deseo de escudriñar tu palabra y comprender la urgencia que hay de predicar el Evangelio de salvación a los perdidos. Y cuanto más, Padre, al contemplar que ese gran día está cada vez más cerca. Ponemos en tus manos esta tercer clase y te rogamos que el Espíritu Santo tome el control del pastor Álvaro Rubilar para que esta clase resulte en tu gloria y en tu honra. Amén. Muchas gracias, hermana Rosy, por esa oración. Y vamos de inmediato a a nuestro capítulo 7. Recuerdan que les dijimos que íbamos a continuar con el capítulo 7. Nos vamos a saltar el 6. Si alguien quiere el material completo, el capítulo 6 tiene algunas cosas interesantes, pero no para el taller. Así que si alguien quiere el capítulo 6, eh, puede pedir su libro ahí en Amazon. Si alguien tiene dudas cómo hablar, cómo hacerlo, puede preguntarme o hacerlo por el grupo de WhatsApp. Entonces vamos a nuestra presentación del día de hoy. Ahí estamos. Clase tercera, exégesis y predicación, un enfoque aplicado. Dijimos que nos vamos a saltar el capítulo 6 y vamos a pasar directo a lo que es el capítulo 7. Entonces, eh, lo primero que tenemos en el capítulo 7 es cómo interpretar el texto bíblica y teológicamente. La tarea que hizo de hacer el bosquejo de Efesios 4 del 1 al 16 va a quedar ahí stand-by porque lo vamos a retomar más adelante. Por ahora, vamos al capítulo 7 que vamos a interpretar el texto. Entonces, la interpretación teológica, bíblica, es crucial para comprender el significado y la relevancia de un texto dentro del contexto de la fe y la enseñanza de ese texto bíblico. ¿Cuál es el mensaje principal del versículo o pasaje? Vamos a ver un ejemplo que es archi mega conocido. Juan 3:16. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no conoce Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podríamos resumir el mensaje principal como el amor sacrificial de Dios por la humanidad, la promesa de vida eterna a través de la fe en Jesucristo. ¿Quién no está de acuerdo con esa definición? Este enfoque nos ayuda a comprender cómo el texto se relaciona con la enseñanza teológica
Vamos a ir explicando paso a paso. Esta es una enseñanza teológica más amplia y cómo su mensaje puede ser relevante tanto en el contexto histórico como en la vida contemporánea de los creyentes al día de hoy. ¿Qué escucharon lo que escucharon por primera vez? ¿Qué entendieron aquellos que escucharon este versículo por primera vez? Si usted se remonta al contexto histórico, la fecha probable de que Juan escribiera su evangelio es aproximadamente en el año 60 o posterior. Entonces, para las personas que escucharon la carta o el evangelio de Juan, lo que escucharon por primera vez este versículo, el Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. La primera vez que escucharon ellos el contexto original, no se olvide que el contexto original no es el día que se relató el hecho. Recuerde que Jesucristo está hablando él está contando a Nicodemo y le dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Es algo, palabra de Jesús. Pero 30 años más tarde, Juan está diciendo lo que dijo Jesús. Entonces, ¿quiénes son los oyentes? ¿Son los oyentes que tenía Jesús? ¿O son los oyentes 30 años después? Entonces, enfoquémonos en ese contexto. ¿Quiénes son los oyentes que están escuchando por primera vez lo que Jesús dijo hace 30 años, 30 o más años? Entonces, probablemente lo que entendieron es que Dios amaba profundamente al mundo y que este amor se manifestó a través de enviar a su Hijo Jesús a la tierra. Entonces, ellos entendieron que el propósito de este acto de amor era proporcionar una solución a la condición humana, ofreciendo la oportunidad de salvación y vida eterna para aquellos que creyeran en Jesús como el Mesías prometido. Dentro del contexto judío del primer siglo, era un mensaje totalmente revolucionario. Este mensaje desafiaba las ideas convencionales sobre la relación entre Dios y la humanidad. La idea de que Dios ama tanto al mundo que se sacrifica y envía a su propio Hijo para salvar a este mundo es una novedad radical. Es una novedad conmovedora para aquellos que escuchan por primera vez. ¿Qué significó entonces para ellos? Y aquí quiero que ponga atención y esté muy, muy concentradito. ¿Qué significó para ellos este, este versículo? Vamos a estar analizando todo el rato Juan 3:16. Debemos entender qué significó el texto para ellos, para la gente que escuchó 30 años después de que Jesucristo las repitió. Antes de buscar un significado para nosotros, tratemos de entender qué significó para ellos, para las personas en ese contexto original. Este versículo tenía un significado profundo, un significado transformador, y representa una esperanza nueva, una esperanza renovada, ofreciendo la visión de un Dios que no solo está interesado en el bienestar de un grupo selecto, los judíos, sino que amaba a toda la humanidad de forma incondicional. Fijémonos en el mensaje de Juan 3:16. El mensaje que está ofreciendo ofrece una perspectiva de reconciliación con Dios y la promesa de vida eterna. Más tenga vida eterna. ¿Quién? El que cree. Lo que era especialmente significativo en un mundo lleno de incertidumbre, en un mundo que estaba lleno de opresión, en un mundo que estaba lleno de desesperación. Recuerda que la diáspora judía se presentó hasta el año 70 con la revuelta de los judíos y la destrucción del templo y cuando el general Tito invadió nuevamente Jerusalén. Ahí se produjo una diáspora, un escapar, un arrancar. Entonces, el tiempo
que estaban viviendo era de incertidumbre, era de opresión, era de desesperación. Y este versículo, para los que están oyendo desde que Juan escribió en adelante, proporciona consuelo, proporciona esperanza para gente que está desesperada, está quizás escapando, y le da un propósito. Este es un versículo que tiene sentido de propósito y los invita a responder al amor de Dios con fe y con compromiso. Está de más decirlo, pero recordemos cada vez que nosotros vamos al texto bíblico que la Biblia, en este caso Juan, no fue escrito para nosotros. Obviamente en un contexto general sí, pero este evangelio tenía una audiencia, este evangelio tenía unos destinatarios que lo iban a leer de inmediato. Era para las comunidades, para las personas a las que se dirigió Juan originalmente. Por lo tanto, es crucial comprender qué significado tenía este texto en su contexto histórico y su contexto cultural. Por ejemplo, las cartas de Pablo a los Corintios no se escribieron para nosotros. En un contexto general sí, pero Pablo se las escribió a la iglesia de Corinto. ¿Va conmigo? Entonces, para entender el significado original de Juan 3:16, es necesario investigar qué estaba sucediendo en la comunidad a la que se dirigía Juan o el autor de alguna carta y qué circunstancias motivaron a que se escribiera este texto. Una vez que comprendemos el trasfondo histórico, el trasfondo cultural, podemos comenzar a discernir qué significó este texto para ellos en ese momento específico. Ahora, una vez que entendemos cómo el texto fue relevante para su audiencia original, podemos recién empezar a explorar su significado y aplicación para nosotros hoy día. Entonces, esto implica hacer una reflexión teológica sobre cómo el mensaje del texto se relaciona con nuestra comprensión del Evangelio y con nuestra vida cristiana. Una reflexión teológica nos permite conectar el texto bíblico con las verdades fundamentales de la fe cristiana y con la obra redentora de Jesucristo. Esto implica considerar cómo el texto nos prepara para entender mejor el Evangelio, cómo el texto nos prepara para la revelación de Jesucristo, cómo nos arroja luz frente al significado del texto. Hay un pasaje que yo diría que es uno de los pasajes más oscuros de la Biblia, muy, muy extraño, y está en Jueces 19. Le doy 30 segundos para que lo ubique en su Biblia, Jueces capítulo 19. ¿Qué nos está contando Jueces capítulo 19? Vamos a... Ahí. Jueces 19 nos relata la historia trágica de la concubina que fue violada y fue desmembrada. Este relato podemos nosotros ser quizás tentados a, a buscar una interpretación espiritualizada, tratando de encontrar simbolismo en cada relato. Sin embargo, cuando analizamos el texto histórico y teológico, podemos ver que este pasaje sirve solamente como advertencia sobre los peligros de vivir sin liderazgo moral y espiritual adecuado. Además nos recuerda la necesidad de que el pueblo necesitaba un redentor que traiga justicia, que traiga restauración, anticipando la venida de Cristo como Rey y Salvador definitivo. Vamos a profundizar en esto un poquito más adelante.
quédese con Jueces 19 ahí en su retina porque lo vamos a analizar en un ratito más. Al contemplar el significado original de los textos y hacer una reflexión teológica, podemos aplicar de manera más fiel y relevante el mensaje en nuestras vidas y en nuestros contextos actuales, que ese es el motivo de por qué hacemos exégesis y hermenéutica. Si no entiendo lo que el texto significó para ellos, no voy a poder entender lo que significa para mí hoy. Saltarme, y escúcheme bien, saltarme este paso de buscar qué significó el texto para ellos y llegar directo a la hermenéutica es incorrecto. La hermenéutica sin una adecuada exégesis se denomina eisegesis. ¿Lo había escuchado? Se lo repito. La hermenéutica sin una adecuada exégesis se denomina eisegesis. Quiere decir que nosotros adaptamos los textos a nuestra propia interpretación antojadiza. Entonces, lo primero que tengo que hacer es investigar. Se da cuenta que este no es un trabajo que se hace de la noche a la mañana. Si le piden predicar el día domingo y usted prepara el mensaje el día sábado, no va a alcanzar a hacer este análisis. Entonces tenemos que investigar qué es lo que estaba pasando. Por ejemplo, si va a predicar de Romanos, en el tiempo en que Pablo escribió la carta a los romanos. Luego, ¿qué está pasando en la iglesia en Roma? ¿Qué motiva a Pablo a escribirles? Una vez que logro entender qué significó el texto para ellos, entonces es ahí cuando recién puedo comenzar a buscar qué significa para mí en el día de hoy. Una vez que gracias a la exégesis tengo la estructura y el énfasis del pasaje, debemos realizar lo que llamamos la reflexión teológica. Ejemplo de Daniel en el foso de los leones. ¿Quién no se sabe esta historia? A todos los niñitos se la contaron alguna vez en la escuela dominical. Entonces es importante reconocer que existe riesgo en malinterpretar o usar de manera inadecuada pasajes bíblicos con fines ejemplificadores. Por ejemplo, podríamos considerar que la historia de Daniel en el foso de los leones es un relato que ilustra el cuidado y la protección divina hacia sus siervos. ¿A quién no ha escuchado que Dios cuida a los siervos de Dios? Que Dios cuida a sus hijos. Veamos el ejemplo de Daniel en el foso de los leones. Dios lo libró de los leones. Podríamos estar tentados a ejemplificar la historia. Sin embargo, es crucial recordar que este relato específico está arraigado en un contexto particular. Daniel enfrentaba persecución, ¿por qué? Por su fe. Y se encontraba en una situación de peligro por negarse a adorar un ídolo que fue eh, enviado, fue erigido por el rey. Pero Daniel fue protegido milagrosamente por Dios. Entonces, aunque este relato nos enseña sobre la fidelidad de Dios hacia quienes confían en Él, no sería apropiado generalizarlo para sugerir que todos los creyentes van a ser librados de situaciones peligrosas de manera sobrenatural como lo fue Daniel en el foso de los leones. De hecho, a lo largo de la historia hemos visto numerosos ejemplos de misioneros, de creyentes, que a pesar de su devoción, que con una fe inquebrantable enfrentaron persecución, enfrentaron sufrimiento y enfrentaron la muerte. Ejemplos como misioneros que han sido martirizados mientras trataban o mientras iban compartiendo el mensaje
del Evangelio de Cristo. Algunos fueron asesinados por comunidades hostiles mientras llevaban el mensaje del Evangelio, mientras que otros enfrentaron persecución, muerte, bajo regímenes opresivos. Estos ejemplos muestran que la realidad de la vida cristiana a menudo implica enfrentar peligros, implica enfrentar sufrimiento, y no siempre implica ser librados de manera sobrenatural como Daniel en el foso de los leones. El ejemplo de Pablo. En cuanto al apóstol Pablo, su martirio no está documentado en la Biblia, pero según las tradiciones y fuentes históricas fue martirizado en Roma. ¿Por qué, si estamos ejemplificando que Dios cuida a sus hijos como cuidó a Daniel en el foso de los leones, por qué no cuidó al apóstol Pablo? Posiblemente fue decapitado durante el reinado de Nerón en el siglo I. El ejemplo del apóstol Pedro. Respecto al apóstol Pedro, también según las tradiciones, fuentes extrabíblicas, fue crucificado en Roma. Y él no quiso morir como su Señor y lo crucificaron boca abajo. Y esto fue durante la persecución de los cristianos bajo el gobierno de Nerón. El ejemplo de Moisés. Por otro lado, en el ejemplo de Moisés, en los relatos bíblicos, como el de este hombre ícono del pueblo judío, podríamos decir que él fue cuidado por Dios cuando su madre calafateó una canastita y la dejó allí en el río y fue protegido divinamente por Dios porque lo encontró la hija de Faraón. Y podríamos ser tentados a simplificar la narrativa y enseñarle a nuestra escuela dominical, a nuestros niños, que Dios cuida a los niños, así como cuidó a Moisés. No debemos pasar por alto el contexto histórico y los desafíos que enfrentaban en ese momento. Porque, eh, ¿qué pasó con todos los otros niños que sí murieron? Entonces, no podemos ejemplificar que Dios cuida a los niños porque cuidó a Moisés en esa canastita. No podemos hacer ejemplo de estos relatos. No hay que ser que le salga un, un niño más eh, avesado que el resto y diga cuidó a uno solo y qué pasó con todos los otros que nacieron. Con este pasaje de Éxodo acerca de la protección de Dios a un niño específico, vemos que puede ser tomado muy a la ligera, puede ser mal tomado, puede ser mal ejemplificado si lo tomamos de esta forma. Este pasaje está ahí para llevarnos a Cristo. Algo vimos la clase anterior. Cada pasaje está en la Biblia para apuntar a Cristo. Él es nuestro norte. Tiene que tener una conclusión en la redención. Moisés iba a ser ese hombre que Dios usaría para rescatar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y ahí forma una historia de genealogía mesiánica. La historia de Moisés es relevante porque Israel se tenía que construir como nación para que naciera el Mesías. ¿Cómo va hasta aquí? ¿Algún comentario? Amén. Pero fue hace 5 minutos. Si tiene comentarios, no dude de irlos poniendo aquí. Yo los voy a ir revisando cada ciertos minutos. Sigamos. Para hacer reflexión teológica, necesitamos plantearnos dos preguntas.
¿Cómo este texto me prepara para el Evangelio? Y esta es la pregunta que me gusta. Ahora, ¿cómo el Evangelio, que ya conozco, arroja luz sobre mi texto? No quiero que se me pierda. Quiero que vamos a analizarnos, analizando paso a paso. La pregunta 2 de mi reflexión es súper interesante. Ya hemos hablado harto de la primera, cómo el texto me prepara para el Evangelio. Lo hemos visto en la clase pasada y hoy día lo hemos visto en profundidad. Cómo el texto me prepara para el Evangelio. Pero ahora al revés. Cómo el Evangelio, que ya conozco, arroja luz sobre mi texto. Porque yo no puedo leer mi texto ignorando el Evangelio. Si yo leo la historia de Moisés, yo sé el Evangelio, yo sé lo que sucedió. Entonces no puedo leer como si no supiera lo que va a pasar. Siempre pongo este ejemplo, hay una serie antigua que nosotros vimos como familia y es Doctor House, una serie que está en Netflix. Cada episodio tiene una introducción donde interactúan varios personajes. Y para nosotros, cuando la vimos, era un juego saber quién era el enfermo que el doctor tenía que diagnosticar. Porque hacían una historia antes de comenzar el capítulo. El 90% de los episodios nos equivocábamos en saber quién era el enfermo. Pero si volvíamos al principio del capítulo, ya sabíamos quién era el enfermo. Entonces, la segunda vez el juego ya no tiene gracia, porque ya sabemos quién era el enfermo. Y los diálogos ya no son lo mismo. No sé si me doy a entender con este ejemplo. No podemos ver la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis con los ojos de una primera vez, porque nosotros sabemos la historia. Sabemos que Jesús nació en Belén, vino, realizó su ministerio en Israel y alrededores, sabemos que murió en la cruz, sabemos que resucitó, que está sentado a la diestra del Padre y que va a venir otra vez. Entonces, tenemos algo que ni Moisés tuvo, que ni los profetas tuvieron. Pablo dice, grande es este misterio, mas yo os digo esto de Cristo y la iglesia. Y Pablo está hablando de Génesis 2:24, cuando dice, mas yo digo esto de Cristo y la iglesia. Pregunta, ¿entendió Moisés lo que estaba escribiendo? Que el matrimonio fue diseñado por Dios para representar y ser una parábola viviente de relación entre Cristo y la iglesia. Yo me atrevo a decir un rotundo y categórico no. Moisés no tenía idea. Él lo escribió por revelación y por inspiración del Espíritu Santo. Pero Moisés no entendió lo que estaba escribiendo. Pero Pablo, con la revelación de Jesucristo, dice, grande es este misterio, que yo os digo, de Cristo y la iglesia, hablando acerca del matrimonio. Cuando Pablo estudió a los pies de Gamaliel, aprendió lo que escribió Moisés, pero luego conoció a Cristo y Pablo miró Génesis no como se lo había enseñado Gamaliel, sino ahora con una segunda mirada, desde el punto de vista cristológico. Entonces, quiero que les quede muy claro, mis hermanos, no puedo predicar la Biblia como si yo no me hubiese enterado del énfasis cristológico que plasma las escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Les dije que íbamos a profundizar un poquito en Jueces 19. Volvamos nuevamente al pasaje de Jueces 19. Está escrito ahí, pero si lo tienen en su Biblia, mejor para que lo vaya siguiendo de forma visual en la Biblia.
El pasaje de la concubina que fue violada, fue partida en 12 pedazos, repartida por todo Israel. Les doy unos segundos para que busquen el pasaje, para que le echen una mirada rápida. Y ahí en el chat me digan dónde está Cristo en este pasaje. Tiene 30 segundos. Jueces 19, el pasaje de la concubina que fue violada, desmembrada en 12 pedazos y repartida por todo Israel. ¿Dónde está Cristo en este pasaje? ¿Puede ayudarme en los comentarios? Por mientras voy a ver el chat, si alguien ha hablado algo en el WhatsApp. Parece que todavía no hay nadie en el WhatsApp. ¿Dónde está Cristo en el pasaje de Jueces 19? Voy a sacar mi cámara para que se vea bien el pasaje. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí concubina de Belén de Judá. Saltémonos al verso 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre, donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió la puerta de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate, vámonos. Pero aquella mujer no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Dantesca la figura que, que nos presenta el libro de los jueces. La pregunta que yo les hago, ¿dónde está Cristo en este pasaje? Si todos los pasajes apuntan al Señor, ¿cómo hago mi interpretación teológica acerca de este pasaje? Entonces, para no eh, tenerlos ahí en ascuas, no podemos nosotros saltar desde este texto de Jueces 19 a la cruz del Calvario. No podemos. Tenemos que hacer entre medio una reflexión teológica. ¿Por qué? Porque terminaríamos espiritualizando el texto para meter a Cristo a la fuerza. De alguna forma tengo que encontrar que este pasaje llegue a Cristo. Entonces, cuando predicamos jueces y llegamos a Jueces 19, tenemos que mirarlo con una mirada cristológica. Y si lo miramos con ojos sin hacer una reflexión y tratamos de obligar la mirada cristológica, podemos tender a espiritualizar el texto y buscar algo que no existe.
Y podríamos decir, es que los 12 pedazos representan a los 12 discípulos. Es que Jesús fue molido por nuestros pecados. Cada cosa está bien y tiene sentido. Pero eso es rebuscar y tratar de interpretar algo que el texto no dice. Entonces, ¿cuál es la mirada cristológica? ¿Dónde está Cristo en este pasaje? Nadie se atrevió a decir nada. ¿Dónde está Cristo en este pasaje? La mirada cristológica de este pasaje está en el verso 1. ¿Qué dice el verso 1? En aquellos días, cuando no había rey en Israel. Ahí está la mirada cristológica. Eso también se repite en el 17, verso 6. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Se repite en el 18.1. En aquellos días no había rey en Israel. En el 19.1. En aquellos días no había rey en Israel. Entonces, cuando nosotros miramos el libro de los jueces, nos prepara hacia una mirada que nos lleva hacia la monarquía. Sabemos que Samuel fue el último juez, el sacerdote y profeta, y el pueblo le dice a Samuel, necesitamos un rey. Lo que estamos diciendo en el 19.1 es que en aquellos días no había rey en Israel. El 17.6 nos aclara la idea y en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces el pueblo le pide a Israel un rey, le pide al profeta Samuel un rey. Necesitamos un rey. Entonces, todo lo que pasa cuando se levanta un caudillo que defiende a Israel y derrota a sus enemigos y todos los jueces que pasaron, simplemente es la antesala de la monarquía. Ahora podríamos decir, entonces la monarquía era la solución. Llega la monarquía, al rey Saúl, ¿se acuerdan? Pero Saúl fracasa y es desechado por Dios. Entonces asume David, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero le conocemos errores importantes a David. Pecó con Betsabé, mandó a matar a Urías, destruyó su familia. Un hijo violó a su hermana, otro hijo armó una revuelta para derrocarlo, destronarlo. Entonces David no fue la solución. Salomón, el hijo de David, empezó bien, el hombre más sabio, pero terminó adorando a otros dioses y dividió el reino. Después de la división del reino, uno que otro rey fue rescatable. En el reino del sur, Josías, Josafat. En el reino del norte, ninguno. Entonces, ¿cuál es la mirada de jueces? Si decimos que nos prepara para la monarquía, entonces la solución tendría que haber estado en primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónicas. Ahí tendría que haber estado la solución. En aquellos días no había rey en Israel, pero el rey no fue la solución. Entonces ahora sé que jueces es la antesala de la monarquía, pero es la preparación del camino del rey Jesús. Entonces, podría tratar de espiritualizar el texto, sin embargo, no podemos hacer este salto y espiritualizar el texto donde no aparece Jesús. Debemos predicarlo tal como es, en la antesala de la monarquía. Sin embargo, la monarquía tampoco fue la solución porque estábamos esperando que Cristo instaurara su reino. ¿Va conmigo?
Nadie se atrevió a hacer ningún comentario o estoy hablando solo. Ponga ahí un comentario, estoy escuchando. Amén, pastor. Entonces, ya vimos qué significó el texto para ellos. Vamos a hacer la interpretación. Entonces tenemos que hacer la interpretación teológica y bíblica de los pasajes. En este paso, debemos entender el significado del pasaje en el contexto de la Biblia como un todo. Lo hemos dicho desde el principio. La Biblia se interpreta como un todo. Es crucial comprender el significado del pasaje dentro del contexto amplio de la Biblia y de la teología cristiana. Entonces, al abordar estas preguntas, podemos profundizar en el mensaje teológico y las implicaciones del pasaje en cuestión. Algunas inquietudes. ¿Cuáles son las inquietudes teológicas que surgen? Al analizar el texto bíblico, surgen algunas inquietudes, pero es importante identificar estas cuestiones teológicas fundamentales que se plantean. Estas inquietudes pueden estar relacionadas con temas como la naturaleza de Dios, el propósito de la salvación, el papel de Jesucristo en el plan de redención, entre otras inquietudes que van saliendo en cada texto. En el pasaje que hemos estado analizando de Juan 3:16, la inquietud teológica importante que surge es el concepto del amor divino y su relación con la salvación. ¿Cómo reconciliamos el amor incondicional de Dios? Y escúcheme bien, ¿cómo reconciliamos el amor incondicional de Dios con la necesidad de fe en Jesucristo como Salvador? Sigamos. Posibles contradicciones con algún pasaje. Digo posibles porque tenemos que entenderlo bien en su contexto. ¿Hay algún texto que parece contradecir algún otro pasaje bíblico? ¿Hay algún texto que parece contradecir un pasaje con otro? Algunas veces un pasaje parece contradecir a otro pasaje bíblico. Y esto nos plantea desafíos hermenéuticos que requieren una cuidadosa consideración y reconciliación con las escrituras. Ejemplo. Aquí hay un ejemplo aparente de una contradicción que puede encontrar en la enseñanza de la justificación por fe versus la justificación por obras. Lo que dice Pablo versus lo que dice Santiago. ¿Qué dice Pablo? 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Perfecto. ¿Qué dice Santiago? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ah, la Biblia se contradice. A primera vista, estos pasajes parecen contradecirse. Pablo en Romanos enfatiza que la justificación es por fe, aparte de las obras de la ley. Mientras que Santiago parece decir que la justificación es por las obras y no por la fe. ¿Cómo reconciliamos estos dos pasajes? Para reconciliarlos es crucial entender el contexto y la audiencia de cada uno de los pasajes. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Pablo estaba combatiendo la idea de que las obras de la ley mosaica eran necesarias para la salvación. Pablo se oponía a la idea que decían ellos que eran necesarias las obras de la ley mosaica. Y enfatizaba, Pablo, que la fe en Jesucristo es lo que justifica al creyente. Santiago, por otro lado, está abordando un tema diferente. Aquí hay un problema diferente. La idea de que una fe sin obras es suficiente. Santiago enfatiza que la verdadera fe se manifiesta en acciones y que la obra
Las obras son la evidencia de una fe viva y genuina. Entonces, ambos pasajes no son contradictorios cuando se entienden correctamente en su contexto. Pablo y Santiago están hablando diferentes aspectos de la fe. Pablo se centra en que la fe es el medio de justificación ante Dios, mientras que Santiago se enfoca en que la demostración práctica de la fe en la vida diaria son las obras. No se contradicen. Este ejemplo muestra cómo abordar y reconciliar aparentes contradicciones en la escritura, proporcionando una oportunidad de profundizar en la hermenéutica y la exégesis bíblica. ¿Cómo va hasta aquí? En la medida que vamos avanzando eh, en los talleres, yo sé que se pone un poquito más denso, pero no se preocupe, usted puede repasar la clase todas las veces que lo necesite y revisarlas una y otra vez. Tenemos que revisar si que el pasaje que estamos tratando de entender contradice alguna doctrina. ¿Parece contradecir alguna doctrina importante? Otra preocupación es si el pasaje parece contradecir doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Doctrinas fundamentales me refiero como a la Trinidad, la naturaleza de Cristo, la obra de la redención. Por ejemplo, el otro día escribí un artículo acerca de Saúl y la bruja de Endor. ¿Cuántos alcanzaron a leerlo? Si no, lo busqué allí en mi página, en mi perfil. No fue hace mucho, no creo que dos semanas tiene que haber sido eh, Saúl y la bruja de Endor. Yo dije que quien apareció fue un demonio. Un hermano del grupo comentó y dijo que no estaba de acuerdo que era un demonio, sino que era Samuel. Bueno, los eruditos no se ponen de acuerdo y hay diferentes opiniones al respecto. Pero por lo que yo he podido analizar a la luz de la Biblia y haciendo una buena exégesis, es que fue un demonio que tomó y personificó a Samuel. ¿Por qué? Porque hay una prohibición explícita de Dios que impide que los muertos vuelvan a la tierra. Y Dios no se va a contradecir. Algunos teólogos dicen que fue un caso muy especial, excepcional, tal así como apareció Moisés y Elías en la transfiguración. Ellos tienen sus argumentos, pero yo diría que el caso de Jesús es el caso especial, cuando fue la transfiguración. En el caso de Samuel no debería haber una condición especial y yo insisto en que Dios no se va a contradecir para entregar un mensaje. Volvamos a Juan 3:16. Algunos podrían interpretar incorrectamente Juan 3:16 y sugerir que todo aquel que en él cree y dejarlo hasta ahí. Si todo aquel que en él cree nos podría inducir a pensar y que sería una creencia general de que Dios es una fuerza superior sin necesidad de que haya fe, porque todo el que en él cree va a ser salvo y va a tener vida eterna. Esta interpretación podría dar a entender que la fe en cualquier deidad o poder espiritual es suficiente para la salvación, minimizando el papel exclusivo de Jesucristo. Si yo creo en Jesucristo, soy salvo. No es tan así. Porque la Biblia dice también que los demonios creen y tiemblan, y los demonios no son salvos. Estamos en Juan 3:16. Entonces estamos diciendo que la fe en Cristo, tal como lo expresa Juan 3:16, implica más que un simple creer intelectualmente. Los demonios creen y tiemblan. La creencia en Cristo implica compromiso. Nosotros vemos a través de todo el Nuevo Testamento que la forma de salvación es implicando un compromiso con el señorío de Cristo.
¿Qué es lo que incluye la salvación? No basta con creer. O sea, podríamos decir que este pasaje de Juan 3:16, aislado como se predica desde las calles, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, si lo dejamos hasta ahí, está incompleto. Y se contradice con otros pasajes. La creencia entonces implica compromiso total. ¿Por qué? Porque cuando hay un compromiso total, esto incluye arrepentimiento y confesión de pecados. Se da cuenta entonces, no lo puse ahí, Romanos 10, versos 9 y 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Se da cuenta que si predicamos Juan 3:16 solo, está incompleto? Y parece contradecir alguna otra doctrina. La confesión de Jesucristo como Señor implica sometimiento total a su autoridad y un reconocimiento de nuestra necesidad de su gracia redentora. Por lo tanto, la fe en Cristo para salvación no es simplemente creer, sino un compromiso total con Cristo como Señor y Salvador. No sé si lo estoy mareando un poquito. Toda la vida nos dijeron que Juan 3:16 era el pasaje que teníamos que aprender de memoria porque era nuestro pasaje texto áureo. Yo hoy día le estoy diciendo que está incompleto porque la Biblia se toma como un todo. Cuando analizamos un pasaje bíblico es fundamental considerar si el mensaje aparente del texto está en conflicto con doctrinas esenciales de la fe cristiana. Estas doctrinas incluyen enseñanzas fundamentales sobre la naturaleza de Dios, la persona de Jesucristo, la obra de la redención, la salvación a través de la gracia, a través de la fe. Entonces, si un pasaje parece sugerir que la salvación puede ser obtenida a través de simplemente creer, o a través de obras, o a través de méritos, contradeciría la doctrina central del cristianismo de que la salvación es un regalo de Dios otorgado únicamente por gracia y recibido por medio de la fe en Jesucristo. Esto sería incompatible con la enseñanza bíblica de que la salvación es exclusivamente por medio de Jesucristo y no puede ser alcanzada por obras humanas. Resumiendo, cuando interpretamos un pasaje, es crucial examinar si el mensaje parece estar en armonía con las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, y si no lo está, tenemos que ser cautelosos al evitar interpretaciones que contradigan las enseñanzas establecidas en la Biblia. Por eso la Biblia se analiza como un todo. Jesús y la salvación. ¿Qué enseña el pasaje que vamos a exponer acerca de Jesús y de la salvación? Sigamos con Juan 3:16. Les va a quedar más que claro hoy día que cómo predicar Juan 3:16. Este pasaje enseña que Jesucristo es el regalo supremo de amor de Dios para la humanidad y que la fe en Él es el camino para recibir la vida eterna. Esto subraya la centralidad de Cristo en el plan de salvación y la necesidad de una respuesta de fe a su obra de gracia. Pero como dijimos anteriormente, debemos reconocer la Biblia como un todo y no podemos tomar aisladamente pasajes aleatorios sin considerar la unicidad del mensaje bíblico. ¿Cómo estamos en la hora? Estamos ya son las 9. Este
Este capítulo es largo, el 7.1.9. La observación. Observe cuidadosamente. Eh, Les voy a dar unos, un par de minutos. No vamos a leer todo Isaías 53, pero vamos a analizar, vamos a comenzar este capítulo. Lo vamos a dejar, yo creo que hasta la mitad, porque si no, en este solo capítulo estamos 15, 20 minutos más. Así que, observe cuidadosamente. ¿A qué se refiere? Es esencial leer cuidadosamente el texto bíblico, prestando atención a los detalles, a las conexiones que hay entre los pasajes. A veces, el significado teológico más profundo se encuentra en los detalles aparentemente insignificantes del texto, como los conectores gramaticales que hablamos en la clase pasada, las formas verbales. A veces es muy fácil hacer reflexión teológica en algunos pasajes, por ejemplo Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Este capítulo 53 de Isaías encontramos una profecía detallada sobre el sufrimiento de Cristo, el siervo sufriente, y encuentra su cumplimiento en la persona de Jesucristo. ¿Dónde? En el Nuevo Testamento. Génesis 22. En Génesis 22 está el sacrificio de Isaac, que Dios le pidió como ofrenda a su único hijo Isaac. ¿Cómo vemos, cómo observamos dónde está Cristo en el pasaje? Entonces, es evidente que el pasaje, la reflexión teológica es evidente. ¿Cómo hacemos reflexión teológica de Génesis 22? El sacrificio de Isaac anticipa el sacrificio de Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos haciendo reflexión teológica con la simple observación. Hay otros pasajes en que el Evangelio está a la vista. Romanos 3:20, 21 al 26. El Evangelio aquí está a la vista y es muy fácil predicarlo. Usted puede hacer un sermón solamente leyendo Romanos 3, 21 al 26. En este pasaje no hay que hacer ningún esfuerzo por predicarlo, porque aquí está la justicia de Jesucristo solo leyendo el pasaje. Prácticamente tenemos que pasar directo al bosquejo, lo mismo que hicimos con Efesios 4, porque la reflexión teológica ya la hizo Pablo. Otro ejemplo, lo mismo, Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo mismo, el pasaje de Romanos 5:8 dice que somos pecadores con una necesidad que Dios suple. Y Dios suple esa necesidad a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hay otro pasaje, 1 Corintios 15, es un resumen del Evangelio. Otros pasajes no están tan a la vista. Entonces tenemos que observar más cuidadosamente. Son más indirectos. Por ejemplo, para entender dónde está Cristo en 2 Timoteo 1:3, tenemos que entender a la luz de otros pasajes. Por ejemplo, vemos el pasaje de 1 Timoteo 1:3, donde dice Pablo: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones de día y noche. Pablo sirve con limpia conciencia como lo hicieron quienes, sus antepasados. Si nosotros vemos Romanos 1, del 1 al 4, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo Jesucristo. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo está predicando el mismo Evangelio
que predicaron los profetas. Y usted me dice, pero ¿cómo? Si los profetas no sabían de Jesucristo, es el mismo evangelio. Por eso Pablo dice, yo predico con limpia conciencia, porque no he venido con un mensaje nuevo. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo predico el mismo evangelio que predicaron mis antepasados. Es decir, Pablo está diciendo que sus antepasados no predicaron otra cosa que el evangelio. Yo predico el cumplimiento de lo que mis antepasados anunciaron. Se da cuenta que no está directo, pero nosotros podemos deducir el mensaje de Jesucristo a través de conocer la Biblia. Pasajes como Ezequiel 36. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu dentro de vosotros y quitaré ese corazón de piedra. ¿Qué es lo que está diciendo el profeta? Está diciendo que Dios nos dará un corazón nuevo. Y le invito a hacer la conexión con Juan 3:16 o con Juan 3 en general, donde Jesús conversa con Nicodemo. Nicodemo no entendió qué significaba nacer de nuevo. Para este erudito que no entendió nada, debería haber conocido lo que decía el profeta Ezequiel. Por eso cuando Cristo habla con él, dice, como tú, siendo maestro de la ley, siendo maestro de Israel, ¿no sabes esto? Podemos entender entonces ahora por qué Jesús lo trata de esa forma. Siendo tú maestro de Israel, ¿no sabes esto? Porque él, como maestro de Israel, debería haber entendido que Ezequiel ya había dicho, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré en vosotros mi espíritu. A mí me emociona lograr entender estas cosas acerca de la palabra. ¿Cómo tú siendo maestro de Israel le dice Jesús a Nicodemo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Leer el texto. Léalo con calma. Ponga atención en los conectores, en las conjunciones, en las formas verbales. Ponga atención. Casi todas las Biblias tienen referencia. Y las Biblias van a hacer referencia a algún pasaje del Antiguo Testamento. Vaya, búsquelo, léalo, analícelo. ¿Sabe cuáles son las primeras cosas que tiene que hacer un exégeta? Número uno, leer la Biblia. Número dos, leer la Biblia. Número tres, leer la Biblia. Hasta ahí tiene que saber griego, hebreo. No. Históricamente el pueblo evangélico se ha caracterizado por el latino, pueblo evangélico latino, se ha caracterizado por usar la Biblia Reina Valera, la traducción de, del 1500. Y nosotros usamos la reedición de 1960. Algunos usan la de 1909, otros la versión 95, otros están usando la versión eh, que, que está hoy día la última, no me acuerdo cómo se llama. Otros están buscando la versión más actualizada, que es la TLA, la Dios habla hoy también. Puede buscar una paráfrasis. En mis primeras veces que hacía exégesis, usaba una Biblia de Jerusalén. Interesante el texto de la Biblia de Jerusalén. No tiene que saber griego, no tiene que saber hebreo. Comienza a comparar matices, comparar palabras entre una versión y otra. Antes el estudio era más complicado, ¿sabe por qué? Porque teníamos que tener las Biblias físicas en papel. Yo logré conseguir varias en mi trayecto de vida cristiana. Tengo varias versiones. Como les decía, tengo una de Jerusalén. Pero era más complicado porque había que
invertir, había que buscar, había que estar ahí. Pero hoy día es más fácil, está en internet, está la versión de YouVersion, no sé si varios la usan. En YouVersion están todas las versiones y están gratis. Así que no tiene excusa para no leer el texto. No le estoy pidiendo que lea el griego ni el hebreo todavía. Le estoy pidiendo solamente lea la Biblia, que lea la Biblia y que lea la Biblia. Esas tres cosas son las primeras que tiene que hacer un buen exégeta. Finalmente, la importancia de leer la Biblia repetidamente y en diferentes versiones no puede ser subestimada. A medida que nos sumergimos en las escrituras, permitimos que el Espíritu Santo nos guíe en la comprensión del significado y Él nos va revelando la profundidad del mensaje teológico. Yo creo que hasta aquí es suficiente. No quiero abrumarles con tanta información. No olviden seguirme los que no me siguen todavía en la página de Facebook. Como les decía, si necesitan el material impreso, está ahí en Amazon. Y cualquier consulta acerca de lo que vimos hoy día, puede hablarnos al WhatsApp. Hay un WhatsApp que tenemos exclusivo del grupo. También tenemos el mismo grupo de WhatsApp, está ahí en Facebook. Y las informaciones generales igual se pasan por el grupo de teología y hermenéutica bíblica, donde mis hermanos Humberto Rodríguez y Rosy Moreno son los que están liderando este grupo y este taller. Entonces, cualquier consulta por Facebook, por el grupo de teología, por el grupo del taller, por el grupo de WhatsApp, lugares y hay, hay demás. Me puede contactar directamente también o puede contactar directamente al hermano Rossi y ellos le van a estar dando toda la información. Entonces lo dejamos hasta aquí. ¿Algún comentario antes de cerrar? Ahí puso el hermano Rossi el link al WhatsApp. Yo sé que en la medida que avanza el curso o el taller se va poniendo un poquito más denso, pero no se abrume, no quiero abrumarlo con información. Si encuentra que es demasiado, repáselo de a poquito, vuelva a verlo varias veces. También se pondrá el enlace al libro. Bien, hermana Rosy, gracias. Eh, no se abrume con la información, vaya repasándola de a poco y, y espero que le haya sido de útil esta tercera clase de nuestro taller de exégesis y explicación, un enfoque aplicado. Ponga su manito en el corazón, diga al Espíritu Santo, queremos Señor que todo lo que aprendimos hoy día pueda internalizarse en nuestra mente, en nuestra alma, y podamos entender el texto bíblico y podamos, más que entender y comprender, que podamos amar tu palabra. Una de las cosas que este taller pretende y es que nos convirtamos en amantes de tu palabra, que estas herramientas que estamos aprendiendo nos motiven a profundizar en las escrituras y no solamente que sean herramientas intelectuales. Como herramientas intelectuales esto no sirve, pero como herramientas en el poder del Espíritu Santo son herramientas poderosas que nos ayudan a comprender el texto bíblico. Muchas gracias por la oportunidad de este taller y la oportunidad de poder enseñar en alguna medida lo que tú me has dado por gracia. No soy un experto, no soy un máster en la materia, sin embargo lo que tú me has dado por gracia, yo también lo doy por gracia.
en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, entonces nos vemos en 2 semanas más. Repase las clases y nos estamos viendo. Buenas noches.